Gloria a Dios, gloria a Dios. Buenos días, amados hermanos. En este día, precioso sábado, 2 de diciembre. Amén. Sabemos que estamos ya en un término de culminar el año 2017. Pero yo creo que Dios no nos ha dejado avergonzados, no nos ha dejado abandonados. Y así como estuvo con nosotros en el año 2017, también Él nos promete que va a estar con nosotros en el año 2018. Amén. Si lo creemos, vamos a dar un fuerte y glorioso amén. Aleluya. Gracias al Señor. Amén. Vamos a honrar y glorificar el nombre santo de nuestro Dios en esta mañana. Traigo un tema muy precioso donde Dios nos pide, amén, que hablemos menos, pero que accionemos más. Es un tema donde nos va a enfocar nuestra propia vida, amén, porque a veces venimos a ser como la enfermera. Dice que la enfermera, su trabajo es de dar la medicina al enfermo, amén. Pero hay momentos en que la misma enfermera le tocó estar también en posición de enfermo. Entonces ahí ella se da cuenta de los procesos que le daba al enfermo, que son los mismos que le van a dar a ella también. Entonces, ¿qué nos quiere dar a hablar aquí el Señor? Que es lindo hablar la palabra de Dios, dar esta palabra de Dios a los demás. Pero llega un tiempo en que la misma palabra de Dios nos tiene que alumbrar nuestras propias vidas. Es cuando nos sentamos, analizamos su palabra, la comparamos en nuestras vidas si de verdad la estamos viviendo. Allí es donde viene entonces un confrontamiento. Pero yo digo individualmente o personalmente, amén, sin necesidad de otras personas. En la misma palabra nos llega a confrontar. Por eso dice que ella es espejo. El espejo sirve, aleluya, para alumbrar, para mirarnos nuestros defectos. Así que vamos a tomar ahí en Lucas 10. En base a estos libros que vamos a leer, va a iluminar el Espíritu Santo nuestro ser. ¿Cómo se llama el tema? Se llama Hablar menos y accionando más en el Espíritu Santo. Y vamos a leer ahí en Lucas 10, del 25 hasta el 37. Su preciosa palabra, Lucas 10, del 25 al 37. Aleluya. Quizás van a haber muchos hermanos por medio de la internet que no van a recibir esa palabra ahorita. Verso 25 al 37. Pero cuando abran este video va a ser de gran bendición a sus vidas. Amén. Así yo lo creo, porque así Él me ha bendecido. Dice así su palabra, que honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús,
¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose bien vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniendo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesero, al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús les dijo: ve, haz tú lo mismo. Ahí lo vamos a dejar. Qué hermosa ilustración. Pueden sentarse. Qué linda y hermosa ilustración la que Dios nos está enseñando aquí en esta mañana. Y la ilustración de esta mañana, amados hermanos, es haciéndonos enfocar, haciéndonos ver el Señor, aleluya. Si estamos usando misericordia en este tiempo, ¿de qué forma estamos hablando la palabra? Muchos hablamos la palabra, pero tiene sus contras también esta palabra si no la estamos hablando como debe de ser. Amén. Aquí está hablando que hay que usar misericordia del pecador. Sabemos que el pecador es el alma del que está fuera de la protección de Dios. Esa persona es golpeada, es asaltada en varias ocasiones y en ocasiones herido de muerte, porque eso es lo que hace Satanás en realidad. Está matando diariamente a aquel que no tiene la protección divina de Dios. Aún así toca a los hijos de Dios, como tocó a Job. Amén. Aún así, pero todo es permitido por Dios. ¿Cuánto entonces no está haciendo Satanás con el pecador, con el del mundo, con el que está fuera de esta protección de Dios? Pero aquí es donde entra entonces el Hijo de Dios, pero aquel nada más, el que usa de piedad, el que usa misericordia, amén, el que usa de la compasión, ese es el que va a honrar al Padre, porque así es nuestro Dios. Amén, aleluya. Honrando al Padre es cuando hay ocasiones en que sabemos hablar la palabra de Dios con tanto intelecto, con tantos estudios, pero a la hora de obrar, porque sabe, hermanos, Dios mismo nos puede probar en esta vida. Sí, así. Él mismo se puede poner como el herido como este varón que venía desde Jerusalén. Amén. Acordémonos que en esta ciudad, samaritanos, donde vivían los samaritanos, para los que practicaban la ley, era algo de
de abominación. Ellos no querían, no trataban bien a los samaritanos. Eran sus enemigos. Sí. ¿Sabían ustedes eso? Por eso, aquí pone el ejemplo más claro, ¿verdad? El Señor pone el ejemplo mucho más claro aquí. Que a veces al que consideramos un enemigo de la fe, es el que puede hacer mejor obras que nosotros los de la fe. Porque así lo está diciendo aquí. Aquí refleja que pasaron 3 conocedores de la ley. Pero para este tiempo lo vamos a traducir conocedores de la palabra de Dios. 3. Uno que era, dice, uno que era sacerdote. Levita. Otro era levita. Levita. Amén. No, habla de 2. El sacerdote y el levita. 2. ¿Y sabe por qué son 2? Los más principales. El sacerdote le vamos a poner el que predica la palabra de Dios. El levita le vamos a poner el que está en la alabanza. ¿Verdad? Entonces, estos conocedores de la ley, no había misericordia en ellos. Fueron probados. Pero les garantizo que hablaban la ley como nadie lo podía saber, porque eran grandes conocedores. ¿Cuántos no se ven tan elegantes hablando aquella hermosa palabra del Evangelio de Cristo? Pero estará lleno de misericordia. ¿Estará lleno de compasión esa persona? Eso solo va a saber Dios. Sí, amén. Cuando lo ponga a prueba. Y sabe que cuando no pasamos aquella prueba que Él nos puso, va a enseñarnos por medio de otros, que otros están caminando por el camino de la misericordia y no sus propios hijos. Aleluya. Llega un tiempo en que después de ser lectores de esta palabra de Dios, tenemos que ser hacedores. Y a la verdad, hermanos, si en el cristiano de hoy no existe misericordia, no existe compasión, no existe piedad, no existe un espíritu humilde para tender la mano en la necesidad real de la otra persona, estamos fallando, estamos errando. Amén. Pues Dios quiere que nos sigamos alumbrando con esta hermosa palabra. Por eso le dijo el samaritano, fue el que hizo mejor la obra con el que estaba herido en el camino. El samaritano dispuso de sus finanzas. Le dijo, te voy a dar estos denarios, más sin embargo, aleluya, te voy a dar estos denarios. Y le encargó todavía, haz todo lo que tengas que hacer, le dijo al mesonero, cuídalo. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regreses. No, tenés que subir. No sé a dónde. Aquí en la computadora, el volumen, buscar en la computadora. Es el volumen. Aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque hoy en día muchos están necesitando de ti, de mí, mas no estamos reflejando el verdadero amor de Cristo. Yo me pregunto,
cuánta gracia y cuánto favor habría o hay en el Señor Jesucristo, que le seguían multitudes, mas a nosotros no, a nosotros primero nos empiezan a observar los defectos que hay, y eso es suficiente para agarrarse y atacarnos más bien. Entonces yo me pregunto, ¿será que hay más defectos en nosotros que cualidades o que buenas dádivas? ¿Será eso entonces que no le agradan a los demás? Entonces cambiemos nuestra manera de vivir, cambiemos, aleluya. Busquemos hacer más misericordia, busquemos hacer más compasión, busquemos a practicar más la piedad. Amén. Busquemos ver cómo ayudar más, siempre llevando la palabra de Dios, pero hay que actuar más. Aleluya. Quizás eso va a cambiar, quizás eso va a ayudar que otros se atraigan al amor de Cristo, si entre más lo practicamos. Imagínense que el mismo Señor Jesucristo nos dijo: si vas a corregir a alguien de sus defectos, mírate tú mismo, ¿verdad? Amén. Dice ahí en Mateo 7. Busquémoslo en Mateo 7. Sí, porque somos más rápidos, ¿sabe? Para ver el defecto y el error de los demás. Somos más rápidos que para ver nuestros propios defectos. Pero es que el asunto es que para ver mi propio defecto, yo tengo que estar frente a un espejo. Durante yo esté en ese espejo, yo me voy a observar con mucho cuidado. ¿Qué es lo que hay de más de mí? ¿O qué es lo que me hace falta más? Pues si agarrásemos la palabra de Dios para ver mis defectos, le garantizo que yo lo voy a encontrar. Yo voy a encontrar en mi propio corazón qué es lo que hay en mí que a Dios no le agrada. Amén. Y eso me va a ayudar a verme a mí misma y ayudarme, si es posible, yo misma, sin verle los defectos a los demás. Dice ahí Mateo entonces, en Mateo 7, del 1 al 6, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Y pregunta Jesús: ¿y por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahí lo dejamos. Aquí está. ¿Cómo yo puedo venir entonces a juzgar los defectos de la otra persona, cuando también en mí hay imperfecciones todavía? Hay defectos, hay pecado.
de los cuales todavía estamos en la batalla, como dijo el hermano Pablo, que aquello que quiero dejar es lo que más, dice, me insta a hacerlo. Dios nos pide en esta mañana, amados hermanos, que dejemos de verle el pecado de los demás, pero no dejando de hablar la palabra. Es que hay una diferencia entre hablar la palabra y señalar el pecado, el defecto. Cuando yo señalo el pecado o el defecto de la persona, ahí estoy dañando a la persona. Pero cuando hablo la palabra y la palabra redarguye, la palabra está enfocando el pecado el cual estamos practicando, esa palabra es de bendición a esta alma. Esa es la diferencia de entonces. Confronta al pecador, sí. Amén. Entonces, bien dice, hacemos más orar por el prójimo que señalarle sus pecados. Porque en ocasiones ni nos hemos dado cuenta que practicamos tal pecado. Pero cuando nos vienen a confrontar, cuando no usan la palabra, es donde no lo vamos a aceptar con facilidad. Pero cuando confrontamos el pecado hablando la palabra, entonces esa persona tiene que sujetarse, ese espíritu se sujeta a la palabra y comprende y entiende. El mismo Espíritu Santo confronta al Espíritu. El Espíritu Santo ahora, pero por eso dice, pero también yo tengo que estar en una posición muy bien, porque no vaya a ser que en lo que yo estoy confrontando con la misma palabra, me conocen a mí y me están viendo quién soy yo, entonces aquella persona va a reversear la palabra contra mí. Si lo estás haciendo lo mismo, te estás confrontando. Claro, por eso. Sí. Por eso aquella persona que usa de confrontación la palabra, tiene que estar bien seguro cómo está parado ante Dios y ante el hombre. Pues sí. Si no, se le devuelven las pedradas también. Por eso digo fariseo hipócrita. Exacto. Por eso aquí habla hipocresía, ¿verdad? Por eso cuando alguien conoce de una debilidad del que habla la palabra de Dios, yo he escuchado que dicen que no me vaya a hablar a mí porque yo sí le voy a decir en público quién es. Y ya han habido ese tipo de enfrentamiento. ¿Por qué? Porque se ponen a corregir, a confrontar a la otra persona estando mal ellos también. Imagínense. Entonces aquí el Señor nos pide que antes de hacer eso, que nos fijemos en el espejo nosotros mismos. ¿Cómo está mi vida? Al observar yo en el espejo cómo está mi vida, le garantizo que yo me voy a detener yo. Pero ¿quién soy yo para ir a corregirle al hermano? ¿Quién soy yo? Yo también soy hombre pecador. Yo también tengo debilidades. Yo también tengo momentos donde tambaleo. Entonces eso me hace detenerme, ¿verdad? Yo no puedo querer ver la vida de la otra persona limpia cuando mi vida no está limpia ante Dios, ¿verdad? No puedo, un ejemplo,
Yo no puedo ir a limpiar la casa del vecino, ponérsela muy bonita y descuidar mi casa, que está desordenada y sucia. Así se compara esta palabra. Antes de querer limpiarle la vida a los demás, esta palabra me quiere limpiar a mí misma. Amén. Pero hay personas que les gusta usar más la palabra para caerle a los otros y ellos mismos se están descuidando. Hasta el punto que le quiere, dice, quitar una paja. ¿Qué es una paja, hermano? Es ese pequeño palito que queda del trigo, ¿verdad? Es una cosa muy pequeña la paja. Yo pienso que es lo que queda del trigo. Por eso ahí habla mucho del trigo, la cizaña, la paja. La paja del... Sí, es eso que queda donde está agarrado el trigo. Sí, eso. Porque es algo poquito. Yo queriéndole quitar algo poco a la otra persona, y viene aquello y me llega a ver una gran viga. Mira, dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Tengamos cuidado entonces. El andar confrontando pecados ajenos cuando ni tu propia vida ni mi propia vida está en perfectas condiciones delante de Dios. Porque a la larga vamos a ser avergonzados porque conocen nuestras debilidades. ¿Y cómo le puedo yo decir al hermano, déjame sacar tu defecto? Dale, quitemos esa palabra. ¿Cómo le voy a decir a mi hermano, déjame ayudarte y quitarte ese defecto que tienes, que mal haces? Cuando en mí están otros peores. Tengamos entonces cuidado a la hora de querer exhortar, a la hora de querer confrontar al hermano. Sí. Es la misma palabra que confronta. Sí. Por eso se les invita, ve a la casa de Dios. Ve. Porque ahí Dios te va a hablar. Entonces ahí es donde queda la persona. ¡Wow! ¡Qué palabra! Como que si sabía lo que yo estaba viviendo. Ahí se da cuenta entonces la persona, el pecador, que es Dios hablándole. Pero nos encontramos con esta espada que es la palabra. Amén. Por eso le digo, es bueno confrontar, es bueno exhortar, pero cuidemos también nuestras vidas, nuestras áreas, cómo están, porque si no, a la hora de la hora, el confrontado voy a ser yo. Yo le iba por una cosa pequeña a la otra persona, más aquella que conoce mi vida me puede traer una confrontación más fuerte y yo no estaba quizás preparada. A eso se refiere. No juzgues a los demás. No juzgues. Deja que sea Dios, su Santo Espíritu, juzgando, redarguyendo, exhortando, confrontando. Y otra cosa
Acordémonos que Dios perdona todo pecado pasado. Tampoco a mí no me pueden venir con un pasado a quererme atacar, porque eso no es ni de Dios, eso es de Satanás. A mí me tienen que venir con algo presente, algo que me han visto presente. Amén. Lo pasado ya está perdonado por Dios. Aunque el hombre no perdona, el que tiene el corazón malo, rápido se deja convencer por Satanás. Y lo que le hacen ver a uno es un pasado muy pecador que uno vivió. Pero eso está perdonado. Entonces, si a mí me confrontan con un pasado, no me va a golpear, no me va a herir, porque eso ya está perdonado, yo ya pedí perdón. Pero si a mí me vienen con un presente, desde que vine a Jesucristo, eso sí, me va a doler. Porque yo, pensando que en verdad no había hecho nada malo, pero al decírmelo al frente la persona, ahí me doy cuenta que sí, había pecado contra Dios, ¿verdad? Entonces, eso sirve. Eso es lo que nos enseña el Señor. No juzgues con ligereza los pecados ajenos de otras personas, ¿verdad? Mejor trata de ir corrigiéndote tú mismo. Dios nos pone a que nos corrijamos cada día más nosotros, a que tratemos de llegar a ese hombre y varón perfecto, estatura perfecta, inteligencia de Dios, cada día. Si yo en vez de enfocarme de ver los defectos de los demás, yo me enfoco a ver los míos, yo me voy a ir perfeccionando. Si yo en vez de ver la casa del vecino, yo empiezo a ver qué es lo que tengo que hacer en mi casa, le garantizo que hay mucho que hacer en nuestros hogares. Así mismito es con nuestras vidas. Hay mucho que seguir trabajando con nosotros mismos. Dios quiere que nos alumbremos, pero nosotros mismos. Amén. Dios quiere que nos veamos en el espejo, pero para ver mis errores. Lindo mensaje, hermanos y hermanas. Si usted toma esta palabra de Dios como espejo, yo le garantizo que le va a ayudar a ver sus defectos más y más. Y entre más nuestros defectos, pecados, errores son alumbrados, más vamos a ir perfeccionando, porque vamos a trabajar en esas áreas que todavía oscurecen esa luz. Amén. Amén. Hay que predicar a un Jesucristo, pero que es un Jesucristo lleno de compasión, lleno de misericordia, lleno de piedad. Porque Él mismo lo dijo en su palabra, que Él no vino a condenar a nadie, pues el mundo en sí ya estaba condenado. Si Jesús hubiera venido como que empezaba a quitarle a todos, sabe que Él hubiera salido siempre victorioso, porque pues en Él no había pecado, pero Él no venía a enfocar el pecado, Él venía a salvarnos de ese pecado, a liberarnos de esa condenación. Ese era el propósito del Señor Jesús. Pero Él nos enseña a nosotros, porque como en nosotros todavía hay humanidad, hay imperfección, hay debilidad. Entonces nos dice, antes de que te pongas a juzgar a otro, mírate tú mismo, mírate. Ahí es donde, entonces, en vez de juzgar, entra la compasión. Oh, ¿cómo eran ellos antes? ¿Cómo era ella antes? Tan entregada a Dios. ¿Cómo se ha ido apartando de Dios? Que Dios en su misericordia le ayude a reconocer cómo se está alejando de Dios.
Y sabe que esas oraciones sí son las que tienen más victoria que el irle a encarar en su propia cara de las cosas que están haciendo malas. No hacemos nada, no se le ayuda, porque son debilidades que en verdad todavía estaban permaneciendo en esta persona y se descuida y se siguió descuidando hasta que el punto que las mismas, miren cómo es esto, la misma debilidad por aquella cosa se llega a ser fuerte en nosotros, es donde nos jala. Más sin embargo, Dios nos pide que por medio de esa debilidad que aún está reinando en nuestra carne, vengamos pero nos fortalezcamos en el Señor. Y de esa forma vamos a ser fuertes en nuestra debilidad. ¿Estamos? Dejarnos corregir por la palabra. Sí. Entonces, donde hay una debilidad que si la descuidamos, nos arrastran para el mundo, para la carne. O sea, gobierna más la carne por medio de esa debilidad. Y se llega hasta a hacer fuerte esa debilidad carnal o del mundo. En cambio, hay otra debilidad que es la que nos acerca, que es la que nos empuja a agarrarnos más de Dios para fortalecernos. Y esa debilidad ya no nos pueda debilitar y llevarnos al mundo, o que vuelva a reinar la carne en nosotros. Entonces, en pocas palabras, Dios quiere que nos enfoquemos en nosotros mismos, de cuidarnos cada día más, en nosotros mismos. Y que antes de yo hacerle ver a otras personas sus pecados, errores, debilidades, deficiencias, mejor me las miro yo primero. Y yo las afirmo yo primero. Y yo venzo el pecado primero, antes de ir de la otra persona. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendimos? Ok. Así es la palabra de Dios, tan cierta. Pues esa era la palabra de esta mañana. Hacer más misericordia, practicar más la compasión, tener piedad y ayudar en la necesidad pronta del hermano. Eso vale más que un gran mensaje preparado. Eso vale más que grandes libros escritos por hombres llenos de fe. Hay que poner por obra esta palabra de Dios. Tener el cuidado de no juzgar con ligereza a los demás, ¿verdad? Sino verme primero yo misma, mis defectos, mis errores. Yo siempre digo, Dios mío, digo yo, pero qué feo lo que se ve así en esta persona. Ay, no, Dios mío, pero ¿y qué habrá en mí? Quedo yo. ¿Qué es lo que habrá en mí? Porque ella está en el reino de Dios, pero todavía se mira. ¿Y qué es lo que habrá en mí? Dios mío, perdóname, ayúdame. Más bien debería de ayudarnos el ver los defectos y errores y pecados en otras personas. Nos debe de ayudar. Ay, ¿cómo estaré yo? De verme mejor yo. Este es donde Dios pide que tomemos entonces la Biblia como espejo. Porque después de ser espejo, la palabra de Dios a nosotros, entonces seremos luz y lámpara para el que camina en tinieblas. Amén. Así que son consejos prácticos que tenemos que ponerlos por obra diariamente. Que el Señor le bendiga. Sí, pero como el Espíritu Santo es nuestro ayudador, por eso tenemos que acudir al Espíritu Santo cuando bien sabemos y reconocemos cuando hay una
falla, cuando ha pecado. Entonces, ahí es donde uno tiene que decirle al Señor, corrígeme. Hay personas, la palabra de Dios corrige, enseña, redarguye. Exacto. El asunto pero primero es a nosotros. Sí, yo estoy hablando es de a nosotros que está. Por eso todo el que lee la palabra tiene que ser así. El que quiere, redarguido. El que quiere tener crecimiento espiritual. Por eso que viene la humillación. Ajá, así es. La sensibilidad del corazón. Sensibilidad. A Dios, ser sensible a la obediencia. palabra. Porque si no hay sensibilidad, por eso vemos muchas personas que no cambian. Sí. Porque no hay sensibilidad. Ok. Pero también se me viene otra palabra donde dice que hay veces que hasta nos llegamos a creer sabios, pero en nuestro propio conocimiento. Bueno, esa es otra batalla. Que yo me creo que yo estoy así bien, pero yo me creo. Pero si yo vengo a compararlo entonces con la palabra de Dios, quizás no va a ser así. Por eso pero como yo me creo y no le quiero escuchar a nadie. Ahí es donde dice hay que dejarse corregir. Ajá. ¿Ve? El que se deja corregir, el Espíritu Santo le va a echar de ver qué es lo que hay en uno mismo. ¿Sí? Porque hermano, esto es delicado. Pues, sí. La posición donde usted y yo estamos es algo glorioso, estamos en lugares celestes, dice. Pero es muy delicado porque cada día el diablo, Satanás, acecha por nuestra alma. Busca nuestra alma. Él no duerme y no descansa, lo decía el hermano ayer. Pero si cuidamos el área, la posición donde Dios nos ha llevado, no vamos a darle entrada. Ay, Señor. Amén. Entonces, eso, ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque yo quedo asombrada cuando veo de verdad las cosas que están pasando. Solo en Honduras he escuchado que en términos de un mes agarraron como unos 4 pastores que tenían congregaciones grandes. Hermano, esto no es cualquier cosa. Imagínense, 4 pastores y pecados terribles de violación, de muerte. ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Es un shock Y eso no es de que entra el alma de uno. Eso no es de estar juzgándolos. Hay cosas que sí tiene que confrontar a la persona yo digo, con evidencia. Si Dios me permitiese conocerlos, yo les pregunto, ¿qué pasó? ¿Cómo empezaron? ¿Por qué? Porque uno puede haber empezado por el camino correcto, pero terminar apartándose de la verdad. ¿Pero cómo? Si seguían predicando la palabra de Dios. Son cosas bien tremendas. Amén. Por eso digo, hay que tener cuidado, hermanos. Mucho cuidado, ¿cómo estoy yo? Mi propio interés es yo, ¿cómo estoy? Si estoy caminando de verdad bien. Imagínense, estos pastores predicando el evangelio, muchas almas si murieron, si estaban bien con Dios, ellos se fueron, mas ellos no, los agarraron en ese pecado tan terrible, en esos delitos tan horribles. ¿Ah? Entonces, haga de cuenta que ¿será posible que yo pueda agarrar una lámpara y que solo otros se alumbren? ¿Será posible eso? ¿Será posible? No es posible. Si yo tengo la lámpara,
yo también me estoy alumbrando con la misma lámpara. Y otros que van al lado mío se están alumbrando. ¿Sí o no? Amén. Aquí solo Dios sabe qué es lo que pasa aquí cuando se llega hasta ese extremo. Más sin embargo, la palabra de Dios no dejará de aconsejarnos. Bueno, eso es lo que descubrieron, y los que están ocultos. Pero yo creo, Dios. yo creo que las ovejas que estaban allí, yo creo que tienen que haber gente buena allí que no andaban haciendo, porque acordémonos que el Señor Jesús siempre nos dice: haced lo que ellos os dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. Hay mucha diferencia en el que te está predicando a lo que está practicando él. Pues sí, por ¿verdad? eso dice que vale más el testimonio que miles palabras. No, en este caso dijo Jesús: haced lo que ellos os dicen, porque ellos hablaban la ley. Amén. Pero no hagáis lo que ellos hacen. Allí, ese cuidado lo tenemos que tener hoy en día. Sí, hacer lo que te están predicando, hacerlo, escucharlo y hacerlo. Bueno. Pero no vayas a practicar y hacer lo que ellos están haciendo, si no va alineado con la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Amén. Ese es el cuidado, amados hermanos, que tenemos que hacer. Despertemos entonces para no ser engañados ni a llegar a vernos hacer lo que otros están haciendo, lo malo que otros también están haciendo. Amén. Dios quiere que cuidemos nuestra alma y nuestro espíritu de este mundo tan terrible y pecador, tan engañoso que se está viviendo. Cuidémonos entonces, pues. Amén. Sigamos cuidando nuestra propia salvación. Aleluya. Gracias le damos entonces este tiempo que nos han brindado. El Señor Jesucristo les bendiga grande y gloriosamente. Aleluya. Amén y amén.